Muy buenas tardes con todos los presentes. Antes que nada, a nombre del CEG Student Chapter Runza, queremos agradecerles a cada uno de ustedes por haber sido partícipes en este segundo ciclo de conferencias organizado por la SI de la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa. Que estas ponencias tuvo inicio el 1 de junio y hoy, 5 de junio, estamos dando por culminado con el conferencista doctor Víctor Ramos. Y también quisiera comentarles que nos pueden seguir en las siguientes plataformas como son Instagram, YouTube, Facebook, simplemente buscando SG Student Chapter 11. A continuación daré una breve semblanza del conferencista Dr. Víctor Ramos, quien nos hablará acerca de la evolución tectónica del Perú, nuevas ideas y viejos problemas. El doctor Víctor Ramos es profesor emérito de la Universidad de Buenos Aires e investigador superior emérito del Consejo de Investigaciones Científicas de Argentina. Durante los últimos 50 años ha trabajado en diversos sectores de la cordillera de los Andes y ha publicado libros sobre su evolución, junto a más de 100 trabajos científicos en revistas internacionales. Es actualmente presidente de la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Física y Naturales de Argentina. También les sugerimos que durante la conferencia mantengan la cámara y el micrófono apagado para permitir que la conferencia fluya correctamente. Bueno, y recordarles que al finalizar la conferencia daremos paso al segmento de preguntas, para lo cual pueden realizarlo tanto por esa plataforma y por la plataforma de Facebook Live. Sin más preámbulos, doctor, damos inicio. Todo suyo, doctor Víctor. Bueno, en primer lugar, buenas tardes a todos. Para mí es realmente un placer. Es casi como sentirse en Arequipa. Yo soy un admirador de Arequipa, una de las ciudades más bonitas que tiene Perú. Aquellos que no sepan, tengan presente que Arequipa es un patrimonio de la humanidad. Tiene una catedral y una plaza principal que realmente son una belleza, además de otras cosas. Realmente lamento, porque tenía una invitación para ir personalmente, lamento que tengamos que hablar a través del Zoom, pero bueno, es lo que hay. Veamos. Hoy quería hablar de la evolución tectónica del Perú, pero es un tema muy amplio, así que me gustaría centrarme principalmente en Arequipa, dado que estamos en Arequipa, y voy a concentrar o enfocar principalmente la evolución del extremo de la mitad sur del Perú. Hoy voy a hablar de la mitad sur del Perú, y la semana que viene, en la Universidad Nacional de San Marcos, voy a hablar sobre la mitad norte del Perú. Así que aquellos que se queden con ganas de saber lo que pasa al norte, los invito la próxima semana a escuchar. Antes de empezar a hablar realmente el tema que nos convoca, quiero rendir un homenaje a un hijo de Arequipa y egresado de la UNSA, de la Universidad Nacional de San Agustín, que es el doctor Víctor Benavides Cáceres. Para aquellos que no lo conozcan, si ustedes son peruanos tienen que conocerlo, pero aquellos que no lo son, Víctor Benavides es una de las glorias de la geología peruana, vive, tiene buena salud todavía, se recibió en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa en el año 49. Quiere decir que hace más de 70 años que es egresado de la Universidad de San Agustín. Aparte de haberse doctorado en la Universidad Nacional de San Agustín, tiene un doctorado en Columbia University con el doctor Marshall Kane, y es realmente una autoridad en todo lo que hace a los depósitos cretácicos del Perú, donde fue el tema básicamente de su tesis, y trabajó muchísimos años como geólogo petrolero, y es uno de los baluartes de la Sociedad Geológica del Perú. También quiero agradecer a Víctor Carlotto. Víctor Carlotto, también otro afamado geólogo peruano, con él compartimos en muchas oportunidades largas discusiones sobre la geología del Perú, y especialmente le agradezco mucho a él porque la primera vez que él me obsequió con una copia de su tesis, aprendí la importancia y los efectos geológicos que aparecen asociados a la deflexión de Abancay. Esa deflexión de Abancay, que en su tesis él muestra con lujo de detalles la influencia que tuvo en el Mesozoico y en el Cenozoico, cuando lo rastreamos para atrás, es un rasgo de primer orden. Aquellos que no saben dónde se ubica, estos son los Andes centrales,
Y uno de los rasgos principales que tenemos en los Andes centrales, bueno, acá, perdón, estamos viendo una topografía de los Andes, y aquí hay un gran cambio en la topografía. La deforestación de Abancay pasa aproximadamente por este sector de acá. Ustedes pueden ver que, si saco la deflexión ahí, la marca, que hay un cambio topográfico de primer nivel. Y lo que me gustaría tratar de mostrarles en esos 40 minutos que nos quedan, es por qué la deflexión de Abancay es lo que es y es tan importante. Avancemos. En varios trabajos de Víctor Carlotto, marca la importancia que tiene esa deflexión de Abancay, porque no solamente en el Mesozoico o en el Cenozoico, sino también en la distribución de los plutones y rocas metamórficas del Paleozoico superior, como ustedes pueden ver acá, o en los granitos de edad paleógena, se ve un muy fuerte control de la deflexión de Abancay. Ustedes ven que se quiebra el tren normal que tenían los batolitos, y cuando llegan a la deflexión de Abancay hay un cambio casi a 90 grados. Eso no quepa la menor duda que es un cambio estructural. Acá estamos viendo un trabajo que ilustrado por Rodríguez et al. Del año 2009. Otra cosa que quiero, antes de entrar en tema, es hacer un par de menciones, especialmente a varios geólogos franceses que han trabajado durante muchos años en Perú, y en especial en este caso Dalmarac. Dalmarac fue el primero que, habiendo visitado las Sierras Pampeanas, cuando nosotros vimos las Sierras Pampeanas, están en el centro de Argentina, hay unas sierras como las Sierras de Córdoba, que son rocas metamórficas de mediano a alto grado, y que Dalmarac, cuando visitó esas sierras pampeanas, reconoció que esas sierras tenían mucho parecido, tenían muchas cosas en común con la cordillera de Marañón. Ustedes ven aquí la cordillera de Marañón, en la parte norte del Perú, y él fue el primero que hizo un trabajo muy importante, que habló acerca de la existencia de un orógeno interacratónico, o sea, por el medio del continente, iba de la cordillera de Marañón hasta las sierras pampeanas. Eso fue algo meramente especulativo, pero me saco el sombrero porque en aquel tiempo, cuando él propuso eso, no había ninguna edad radimétrica, no teníamos conciencia, no sabíamos realmente qué es lo que edad tenían esas rocas. Muchos años después, sabemos, casi 40 años después, sabemos perfectamente qué rocas son. Otro mérito que tuvo Dalmarac hizo las primeras dataciones uranio-plomo el macizo de Arequipa. Y le llamó la atención, porque el macizo de Arequipa tiene cerca de 2.000 millones de años, muy diferente al resto del basamento de los Andes, y en su posición no estaba de acuerdo con lo que se sabía de la plataforma brasilera o la plataforma sudamericana. Las rocas de esta edad de 2.000 millones de años aparecen en la región casi atlántica, mucho más hacia el este de la plataforma brasilera. Hoy día sabemos que no es un orógeno cratónico continuo, sabemos que arrancando las sierras pampeanas que ustedes ven aquí al sur, uno pasa por toda la parte de Bolivia y la parte sur del Perú, en rocas que no hay ningún tipo de metamorfismo, para llegar a la cordillera de Marañón y vuelta poder ver esas rocas metamórficas de características muy similares a las que aparecen en sierras pampeanas. Bueno, en los próximos minutos trataré de explicar por qué tenemos esa diferencia entre lo que es el sur del Perú y gran parte de Bolivia, con lo que es el norte del Perú y con la parte central de Argentina, en las sierras pampeanas. Para entrar en tema, miremos un poquito cómo es el margen, el basamento del margen continental de América del Sur. Ustedes ven, aunque no vean en detalle los nombres que aparecen acá, hay toda una serie de terrenos acrecionados hacia el margen, contra el margen, y esos terrenos corresponden a una serie de bloques cratónicos que se han incorporado al margen tras su colisión, básicamente todos ellos en el Paleozoico inferior o un poco antes. Si exceptuamos la parte norte de los Andes, donde tenemos básicamente Ecuador y Colombia, donde tenemos rocas oceánicas, el resto del margen continental, por lo menos hasta la Patagonia, está formado básicamente por rocas de basamento, cuyo pico metamórfico principal es greenvilliano. Entonces, no hay duda de que estos bloques venían por lo menos de un orógeno greenvilliano. Lo que también es interesante, cuando miramos la plataforma brasileña,
que en la plataforma brasileña tenemos también una serie de evidencias de que existen rocas de edad grenviliana, y cuando hablamos de grenviliano, hablamos de rocas metamórficas e ígneas que tienen entre 1200 y 1100 millones de años. Esa faja metamórfica, que se conoce como la faja de Sumsas o el Sumsasveld, tiene también sus representantes en Perú, en el río Picharí, en plena selva amazónica, y en Quirobamba, un poquito más al norte. Tenemos también basamento in situ con granitos de 1100 o 1000 millones de años. Eso también continúa la parte interna de la plataforma brasileña, en lo que es la región de Putumayo, en Colombia, donde también en el basamento se han encontrado numerosos vestigios de edad proterozoica media, o sea, de 1200 y 1000 millones de años. Entonces, comparando los dos mapas, vemos que el mapa de la izquierda lo que está presentando es una serie de terrenos, uno podría decir, por el momento, alóctonos que se han acrecionado al margen, y cuando miramos la plataforma brasileña vemos un orógeno que es autóctono, es parte del basamento grenviliano de la plataforma que forma la Amazonia. Teniendo eso presente, me gustaría citar acá un trabajo de Brito Neves, del año 2004, donde él muy bien ilustra que la mitad oriental de Norteamérica, lo que sería Laurentia en aquellas épocas, está formada por lo que se llama el Grenvillian Front, un frente de formación grenviliana. ¿Y qué es el frente de formación grenviliano? Es una faja de rocas metamórficas de alta deformación que tiene una vergencia, han sido transportados hacia el oeste, y que siempre llamó la atención en Estados Unidos y en Canadá, que era una faja exclusivamente de rocas metamórficas, que faltaban los componentes, no tenía arco magmático, no tenían la cuenca de retroarco, o sea, solamente teníamos una faja frontal, por eso se llama el Grenvillian Front. Se hicieron estudios de sísmica de refracción profunda y sísmica de refracción profunda. Aquí tienen los datos donde pueden ver acá en la figura de la derecha, líneas sísmicas que nos están mostrando que ese frente de deformación abarcaba toda la corteza. ¿Y eso qué implica? Si abarca toda la corteza, implica que algo chocó contra la Laurentia y cabalgó encima del continente de Laurentia. Tenemos que esperar unos años más para ver los estudios que se realizaron en Bolivia y en la parte más occidental de Amazonia, que se conoce como las serranías chiquitanas de Bolivia, donde también se encontró, a través de los trabajos inicialmente hechos por los ingleses, evidencias de rocas metamórficas y un arco magmático, también que iba entre 1200 y 1100 millones de años. Esas rocas metamórficas y esas rocas ígneas permitieron definir lo que se conoce el arco magmático de Sumsas o la faja metamórfica de Sumsas. Y el primero que trató de explicar de por qué tenían esas características fue Sadovski y Betancourt en el año 96. Estos dos geólogos brasileños propusieron de que esta faja metamórfica correspondía realmente a la parte trasera de lo que sería el frente grenviliano. Fíjense ustedes que aquí veíamos el frente grenviliano, o sea, toda esta parte de aquí, faltaba el arco magmático, y lo que dicen Betancourt y Sadovski, que el arco magmático había quedado en la plataforma brasileña. Esto causó mucho impacto, muchos geólogos continuaron con la idea que realmente la faja grenviliana era el arco magmático de la colisión, de una supuesta colisión grenviliana, allá en el Mesoproterozoico, entre la Laurentia y la plataforma brasileña. Aquí tenemos un hermoso ejemplo del cerro Uyarani, en el norte de Bolivia, casi en el límite con Perú, donde tenemos un basamento grenviliano en fajas de mediano a alto grado, unas hermosas granulitas que tienen una roca exactamente igual al macizo de Arequipa. O sea, la continuidad que tiene esto es bastante importante. ¿Qué pasó? Estudios posteriores que se realizaron tanto en el bloque de Arequipa como en la faja de Sumsas permitieron ver que no eran un único arco magmático. Los estudios realizados básicamente en Arequipa mostraron que sobre un basamento metamórfico de 2000 millones de años había rocas metamórficas y rocas metamórficas y rocas ígneas de esa edad mesoproterozoica que estaban a lo largo de la costa, de lo que nosotros conocemos como
las rocas que componen el macizo de Arequipa. Pero a su vez, muchos kilómetros más a tierra adentro, pasando el sistema subandino, en la parte de alpida del sistema subandino, tenemos que pasar a la faja de Sunsas. Y aquí es algo importante. Vemos dos arcos magmáticos con una faja metamórfica de la misma edad, separados actualmente por 500, 600 kilómetros. Si nosotros tenemos en cuenta que cuando tenemos una zona de subducción, el arco magmático está entre 250 y 300 kilómetros de la trinchera, es muy difícil explicar que esto esté a 700, 600 kilómetros y sea parte de una zona de subducción que correspondiese a la actual trinchera oceánica. Aquí hay un problema. Y para entender ese problema tenemos que recurrir a métodos indirectos. Básicamente, tenemos la tesis doctoral de la doctora Mamani, que ya en el año 2009 hizo toda una serie de estudios isotópicos de los principales yacimientos minerales que aparecen en lo que se conoce como el bloque de Arequipa y más al norte, y también comparando con la composición gravimétrica, características gravimétricas de esta área, ella permitió definir que había un bloque de dimensiones muy importantes, que casi venían de lo que es la Cordillera Real de Bolivia y su continuidad en Perú, que constituía un bloque con características propias y muy diferentes en lo que aparecía al norte y lo que aparecía hacia el sur. Ese bloque permitió definir, digamos, las dimensiones reales que tenía el macizo de Arequipa. Y ella propone que ese bloque de Arequipa tiene características distintas, tanto en edad y en composición isotópica, a las rocas que están hacia el sur de Arequipa y hacia el norte de Arequipa. Esto permitió, basado en la tesis de Mamani, ver que realmente estamos en presencia de dos arcos magmáticos, y dos arcos magmáticos necesitan tener dos zonas de subducción. Esos arcos magmáticos funcionaron entre 1200 y 1100 millones de años, y en forma casi simultánea a los 1000 millones de años, tenemos la colisión del macizo de Arequipa contra el cratón de Amazonia, y también la colisión del continente de Laurentia con Arequipa. Si hacemos esto, vemos que tenemos un arco magmático ubicado a unos 200, 300 kilómetros de la trinchera en ambos casos, y que el límite tendría que pasar en la parte más oriental del macizo de Arequipa, donde viene la faja de intensa deformación. Ahora, ¿qué ocurre con el límite más oriental, lo que está sobre el occidental, que está sobre el margen continental? Ahí necesitamos, sí o sí, de que Laurentia se vaya. Y al irse de Laurentia dejó sobre el margen, como vemos en Arequipa, casi esa faja metamórfica con sus granitoides, que actualmente son ortogneises, tienen fases metamórficas muy, muy marcadas. Y lo que es interesante en el estudio de unos franceses es que permitió ver que esta zona tenía evidencias de ultra high metamorphism. ¿Qué es el ultra high metamorphism? Es un metamorfismo de ultra alta temperatura, que es un metamorfismo que aparece en forma característica cuando tenemos fenómenos de slab break-off. ¿Qué es el slab break-off? Es cuando después de una colisión perdemos la corteza oceánica, se desprende del resto del continente, eso produce un intenso calor, una gran fusión de la corteza inferior, y generalmente los fenómenos de fenómenos metamórficos de ultra alta temperatura están asociados a fenómenos de slab break-off, o sea, de pérdida de la corteza oceánica. Ellos dataron ese slab break-off en 970 millones de años, que indica que si colisionó a los 1000, ya a los 970 se estaba secando, y Laurentia se fue y dejó de lado su margen sudamericano. Entonces, resumiendo lo que hemos visto hasta ahora, tenemos que lo que tenemos en el cratón de Arequipa no puede ser explicado con una sola zona de subducción, como se intentó previamente, sino que tenemos dos zonas de subducción con dos colisiones casi simultáneas, y muy posiblemente sean simultáneas porque chocaron dos continentes grandes. Chocó Amazonia contra Laurentia, y en el medio quedó atrapado este bloque de Arequipa. Eso explica la sincroneidad que tenemos en esa colisión y explica las características magmáticas y metamórficas y los tiempos coetáneos de ambas deformaciones.
me gustaría marcar que cuando hablamos de la distancia actual que tenemos entre el macizo de Arequipa y el arco magmático de Sunzas, tenemos que tener presente que en el medio existió una gran orogenia andina, que como mínimo tiene más de 100 kilómetros de acortamiento, contando la faja subandina con la faja andina central, y que a su vez, en la trinchera oceánica hubo como mínimo 100 o 150 kilómetros de acortamiento por erosión cortical. Entonces, la distancia que existe entre la faja de Sunzas y la supuesta trinchera oceánica es muy superior a 1000 kilómetros de distancia, si tenemos en cuenta todavía lo que aparece en Estados Unidos con el Greenland Front. O sea que no hay forma alguna que se pueda explicar con una sola zona de solución entre la Oriente y Amazonia. Sí o sí, necesitamos tener dos bloques de colisión. Si entramos ahora a la orogenia famatiniana, la que corresponde al gran proceso orogénico que afectó el margen continental, afectado del Ordovícico, comenzando en algún momento del Cámbrico superior y alcanzando su máximo paroxismo durante el Ordovícico medio, es lo que había propuesto en su momento, que habíamos dicho anteriormente, Dalmara, que decía que había un patógeno central aquí que atravesaba todo el margen y entraba a la parte interna de Argentina. Las primeras dataciones precisas de la cordillera de Marañón lo debemos a Chiu. Y Chiu, en el año 2007, hizo un excelente estudio de la cordillera de Marañón y fue el primero en datar las rocas metamórficas de Marañón entre 480 y 465 millones de años. Esos ortogneises, la última fase que tenía de metamorfismo, correspondía entre 460 y 465 millones de años. Chiu se percató de que estaba muy lejos de la trinchera actual y para lograr explicar eso, dijo, lo que estamos viendo es que lo que es la depresión de Abancay, que ustedes la ven aquí en este sector, correspondería a una entrada del mar, o sea, una entrada del océano, y todo lo que sería Lima y al norte de Lima, todo lo que sería la cordillera occidental y parte de la cordillera oriental, eran parte de corteza oceánica. ¿Y por qué decía que la corteza oceánica? Porque básicamente casi todos los estudios petrológicos o geoquímicos que se realizaron en la cordillera occidental mostraban muy poca contaminación, especialmente en rocas de edad jurásica, o rocas más antiguas, con respecto a la corteza. Y él decía, no tenían contaminación porque se formaron en corteza oceánica. La historia es mucho más compleja, no es tan así. La semana que viene vamos a hablar en más detalles de esto, pero sí le quiero anticipar de que hoy día, en base a datos gravimétricos y en base a datos de la más diversa índoles, no tenemos ninguna duda que hay una corteza continental muy importante y muy potente, espesa hasta 60-80 kilómetros con sus raíces corticales, que se desarrollan de más al norte. O sea que esto no es oceánico, es un pedazo de un bloque cratónico. Si es un bloque cratónico, estamos en problemas porque tenemos que demostrar que este bloque cratónico no estaba ahí cuando se produjo el arco magmático ordovícico de la cordillera de Marañón. Entonces, en los últimos años se han realizado numerosas dataciones, tanto de las rocas metamórficas como de las rocas intrusivas, y sabemos perfectamente la edad de esas rocas. Y aquí pasamos a ver en detalle qué es lo que se sabe de esto. En primer lugar, empecemos por el sur, digamos, del lado argentino, de esa faja de rocas ordovícicas. Aquí tenemos la faja eruptiva de la Puna, es un nombre de una provincia magmática que está muy bien desarrollada en Salta y Jujuy, en Argentina, que durante muchos años yo discutía con mis colegas bolivianos, especialmente Thierry Samper, que trabajaba en ese momento en Bolivia, porque él decía que estas rocas ígneas no aparecían en Bolivia, que no había ningún tipo de roca ígnea. Tuve que esperar varios años, visitar la zona y decirle a Thierry Samper que tenía la absoluta razón. Lo habíamos discutido mucho en el Congreso de 1989, cuando yo presenté un trabajo acerca de la continuidad de la faja eruptiva del Ordovícico, y él presentó un trabajo acerca del margen de la cuenca del retroarco sin ningún tipo de magmatismo en la parte boliviana y sur del Perú. 20 años después me saco el sombrero y digo, Thierry Samper estaba en lo correcto, ahí no había magmatismo, lo pude ver con mis propios ojos.
En toda la parte boliviana hay una gran plataforma ordovícica que está expresada por rocas sedimentarias clásicas. Es una gran plataforma cuarcítica que entra en Perú, en la parte sur del Perú, y llega aproximadamente hasta la zona de Cusco. Esta plataforma no tiene, diría, casi no tiene magmatismo. Si sacamos las rocas volcánicas encontradas por Valburg en la zona de Ollantaytambo, ahí cerca de Cusco, si sacamos esas rocas, es básicamente una faja desprovista de rocas ígneas. Entonces, ¿cómo podemos explicar que esto sea una faja desprovista de rocas ígneas, exclusivamente sedimentarias? Y aquí empieza el metamorfismo de las rocas ígneas, y tenemos que ver lo que pasa básicamente al norte, en la zona de Cusco. De Cusco, cuando vamos a la parte de Vilcabamba, muy conocido el trabajo de hace muchos años ya, en la zona de Vilcabamba existe un metamorfismo de bajo grado que cuando continuamos hacia el norte pasa lentamente al metamorfismo de mayor grado, como si conservamos en la cordillera de Marañón. ¿Qué está pasando aquí? Bueno, esas variaciones metamórficas las conocemos de la época de que los franceses, como Rocco, Claude Martínez, Dalmarac y muchos otros que trabajaban en la parte peruana, ya tenían perfectamente claro esa variación de metamorfismo. Ya hablaban de un metamorfismo varísico, tardío varísico, eovarísico, pero hoy día, gracias a un programa de dataciones muy intensas que hizo el Laboratorio de Geocronología de la Universidad de Lausana, sabemos que en esta zona existe una faja magmática ordovícico que llega aproximadamente hasta Vilcabamba. Desaparece esa faja magmática. Para poder entender esto, tenemos que postular que tiene que haber habido algún terreno, yo lo llamé ese terreno allá por el 2008 como el terreno de Paracas, que había colisionado contra la cordillera de Marañón. ¿Qué evidencia tenemos de esa colisión? ¿O qué sabemos de esa colisión? Básicamente, hasta hace poco tiempo muy poco. Pero hay que destacar que en una visita que hice al Museo de la Universidad de San Marcos, encontré con un viejo profesor acá por el 2007, 2008, que comentando de que llamaba la atención que en Perú no se conocían rocas máficas y ultramáficas, me indicó que en la zona de Huánuco, me llevó al museo y me mostró, Raimondi había descrito, y ahí estaban las muestras para poder verlas, una serie de aspectos muy interesantes, unas rocas ultrabásicas muy deformadas, y que no solamente estaban en la zona de Huánuco, sino seguían hasta la zona de Tarma, y de acuerdo a Víctor Benadí, después charlando con él, me contaba que no solamente llegan a la zona de Tarma, sino que entran dentro de Ecuador, al este de Loja, y continúa más hacia el norte. Justo ese día que estuve en ese congreso, estaba en ese congreso, el domingo fui al museo, el lunes fui al Congreso Geológico de Perú, el doctor Castro Viejo presentaba su libro, Las fajas ofiolíticas de América del Sur e Iberoamérica. Y un poco avergonzado en su presentación dijo, vengo a presentar el libro en el único lugar donde no existen fajas ultramáficas. Al norte abundantes rocas máficas y ultramáficas, hacia el sur también, pero justo no se conocían ofiolitas o fajas ultramáficas que pudiesen ser interpretadas como ofiolitas en Perú. En el intervalo le invité a tomar un café al doctor Castro Viejo y le digo, mire, le recomiendo que vaya a visitar el museo. En el museo hay unas hermosas rocas, mirando el mapa se puede ver que hay una extensión muy importante de esas rocas, y eso lo dejó pero absolutamente entusiasmado. Volvió a los pocos meses, hizo una campaña para visitar esas áreas, hizo un excelente estudio geoquímico e isotópico, y demostró que esas rocas eran oceánicas. No solamente eso, sino que se hicieron estudios estructurales en la zona de sutura, y se encontró que esas rocas estaban intensamente deformadas, lo que es muy interesante, convergencia hacia el oeste. Si juntamos esos datos con los datos metamórficos que hizo André Wilner, un geólogo alemán, que estudió las rocas tanto metamórficas de la cordillera de Marañón como las zonas del complejo máfico de Tapo, encontró un par metamórfico, diría, de libro, esos típicos pares metamórficos donde aparece una zona de mediana presión y mediana temperatura, que corresponde al complejo de Marañón, que contrastaba con el complejo máfico de Tapo, que es una zona de alta presión y muy baja temperatura.
una zona tenía rocas que variaban entre 440 y 484 millones de años, y el complejo máfico de Tapo fue datado en 465. A partir de eso, el doctor Wilner dice, evidentemente aquí estamos en presencia de una zona de solución, una colisión. Tenemos el par metamórfico de alta presión y presión media que caracteriza a los pares metamórficos, y a partir de ahí se confirmó la propuesta que habíamos hecho de forma muy especulativa en el año 2010, de que Paracas era un terreno que había colisionado contra el mar. Y aquí les muestro algunas rocas de los ortogneises famatiñanos de la cordillera de Marañón, basadas en el trabajo de Hughes. Son rocas absolutamente idiomorfos. Los circones son absolutamente idiomorfos, típicamente circones ígneos, y esos circones ígneos tienen la parte más externa, fajas, anillos metamórficos de 472, 468, 469, 477. Y lamento nunca haber podido conversar nuevamente con Dalmarac para decirle lo que usted especuló y supuso ya por la década del 80, es absolutamente correcto. Este metamorfismo y la roca ígnea que lo representan, esos ortogneises, son exactamente iguales a los que nosotros vemos en las sierras pampeanas. Entonces, esto terminó de redondear la idea de que tenemos aquí en el sur, en lo que son las sierras pampeanas. En este mapa central lo pueden ver muy bien. Este mapa presenta aquí, en las sierras pampeanas, unas rocas con color rojo, que indican rocas metamórficas con cuerpos ígneos, que tienen exactamente la misma edad que lo que vemos al norte en la zona de Marañón. Aquí ven la zona de Marañón, aquí ven la zona de sierras pampeanas. Estas dos rocas comparten una misma historia metamórfica y una misma historia ígnea, que es muy diferente a la parte central, que corresponde a Arequipa, o sea, al sur del Perú, y enteramente al 100% de Bolivia. Lo que ha pasado acá, en la parte norte chocó el bloque de Paracas, en la parte sur chocó el bloque de Cuyaña, dos bloques exóticos, alóctonos al continente, que produjeron una intensa deformación. ¿Y qué pasó en el medio? Bueno, habíamos dicho que el cratón de Arequipa, el macizo de Arequipa, había colisionado durante la orogenia greenvilliana. ¿Qué ha ocurrido? Chocó durante la orogenia greenvilliana y después se separó muy poco, un periodo extensional, que permitió desarrollar una cuenca como la que nos mostraba aquí Samper, esta cuenca que ven ustedes aquí abajo. Había un arco magmático a lo largo de la costa que tenía edad ordovícica, y atrás una cuenca sedimentaria con un gran relleno de varios miles de metros de espesor, pero sobre corteza continental. Entonces, ¿qué está indicando esto? Que básicamente el terreno de Arequipa, una vez que colisionó contra el margen de Amazonia, nunca más se separó. Hubo periodos extensionales en los cuales se separó levemente, pero permitió estar siempre unido a lo que es el cratón amazónico. En cambio, tanto en Paracas como al sur, en las sierras pampeanas, vemos que hubo bloques que han colisionado, que han consumido corteza oceánica para hacer esa colisión. Aquí sobre la derecha ven un mapa del orógeno famatiniano, y me gustaría remarcar que casi del centro de Argentina, por todo el margen continental, parte integrando la parte más interna, parte a lo largo de la costa, tenemos un orógeno famatiniano de amplio desarrollo. Ese desarrollo se ve espectacularmente, lo hemos podido seguir en el macizo de Quetame, está muy bien estudiado en el macizo de Santander, continúa en la cordillera de Mérida. Hay miles de kilómetros de rocas metamórficas que tienen exactamente la misma edad, que colisionaron entre los 460 y 465 millones de años. El único sector donde esto no se ha podido comprobar todavía es básicamente el sector de Ecuador. Y no se ha podido comprobar porque básicamente sabemos que en la cordillera real de Ecuador hay muchas rocas metamórficas. Tenemos presente que lo que nos dijo Víctor Benavides, que esas rocas metamórficas tenían una faja de rocas ofiolíticas o rocas ultramáficas en su parte occidental, pero casi no tenemos edades del metamorfismo y de los ortogneises que aparecen en la cordillera real. Si ustedes ven este mapa general, ven que salvo Ecuador, el resto es casi una faja continua, que nos indica que durante el Ordovícico medio
fue un periodo muy importante en el desarrollo del margen continental de América del Sur. Para resumir aquí un poco, podemos ver que tenemos una orogenia pampeana, que solamente se ve muy bien en la parte sur de Bolivia y en la parte argentina. Aparentemente se ha abierto el macizo de Arequipa en la parte sur. Eso permitió formar corteza oceánica. Esa corteza oceánica se cerró formando un arco magmático. Ese arco magmático, estudiado por Escayol y colaboradores, fue muy bien datado y sabemos que el cierre de esa cuenca oceánica se produjo alrededor de los 530 millones de años. Entonces, esa apertura del océano proterozoico aparentemente no continuó hacia el norte, o por lo menos todavía no tenemos buenas evidencias de esa continuidad. Cuando entramos en el Famatinano, o sea, la orogenia ordovícica, sí podemos ver que hay un bloque de Paracas que estaba colisionando contra el cratón amazónico para formar la cordillera de Marañón, la faja de Marañón, mientras que en la zona de Arequipa se formó una cuenca marina, pero no hubo corteza oceánica. Yendo hacia el sur, en la zona de Antofalla, y lo que continúa hacia el sur de Arequipa, tenemos que se produce corteza oceánica. Entonces, la orogenia famatiñana, con muy diferentes procesos al norte del Perú, en la parte sur del Perú y en Bolivia, tuvo una gran formación en el Ordovícico medio que produjo las cuencas de antepaís ordovícicas tan características que tenemos en la parte subandina, conocida solo por perforaciones. Esa cuenca forma básicamente una gran plataforma. El primero en describirla fue Suárez Oruco, que hablaba en su Geología de Bolivia, un excelente libro que les recomiendo leer del año 2000, donde hace una reconstrucción paleográfica donde se puede ver perfectamente esa gran plataforma, que tenía un pequeño aulacógeno, una pequeña entrada que separaba el cratón de Amazonia del cratón de Pampia, que formó la cuenca aulacogénica o el famoso aulacógeno de Tucabaca. Ese aulacógeno tuvo su máxima expresión durante el Ordovícico, después se cerró, hubo una intensa deformación durante las colisiones que estamos hablando recién famatiñanas, y dejó de ser un aulacógeno activo. Y aquí entramos en otro periodo muy interesante, que es la orogenia gondwanica, en el Paleozoico superior en Perú. Esta orogenia gondwanica fue motivo de mucha discusión. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, existen numerosos batolitos en la cordillera oriental del Perú, tanto al norte como al sur del Perú, y en la parte central, la zona de Cusco, tanto al norte como al sur de la depresión de Abancay. Esos batolitos, básicamente, se habían desarrollado a una distancia muy importante del margen continental. Fíjense que si van a medir actualmente la distancia de la trinchera y esos batolitos, estoy hablando del batolito de Patás, del batolito de Andahuaylas, en la parte norte del Perú, esos batolitos se ubican a más de 700 kilómetros de la trinchera oceánica. Y tenemos que incluirle, como dije anteriormente, 150 kilómetros de erosión y unos 100 kilómetros de acortamiento orogénico producido durante el ciclo andino. Miskovic, que hizo la tesis sobre el Andahuayla y la parte norte, sostenía que esos granitos eran granitos de subducción. Yo estuve en el jurado de su tesis, pude presenciar la gran discusión que hubo entre los petrólogos que eran parte del jurado. Dicen, miren, en ningún lugar del mundo una faja granítica peralcalina, siendo exclusivamente granítica, sin tener términos tonalíticos o granodiolíticos, pueden ser parte de un arco magmático. Eso es un típico magmatismo, digamos, granítico de intraplaca, extensional, que no tiene nada que ver con eso, con un arco magmático. Algo parecido había propuesto en la parte del sur. Aquí estas rocas de Marañón al norte están caracterizadas por ortogneises y por zonas de alta deformación que forman lo que llamó Chiu los gondwánides del norte del Perú, y son muy diferentes de los granitos que aparecen aquí en la zona de Carabayas, en la cordillera de Carabayas, y en la parte de la cordillera real, porque esos granitos son de edad carbonífera hasta pérmica, no presentan ningún tipo de deformación. Avancemos un poco más para ver cómo podemos explicar esto. Aquí pueden ver que, en más detalle, la cordillera de Carabaya
estos que aparecen cercanos a la zona de Cusco, que van de carboníferos hasta pérmicos inferiores. Y acá es muy importante un trabajo de Clark del año 1990, que estudió aquí los granitos de la zona al este de Cusco y al norte de Carabaya. Clark y sus alumnos de tesis describieron en el año 1990 un típico magmatismo que llamaron magmatismo de inner arc, o sea, un magmatismo de arco interno. ¿Qué querían decir con esto? Que había un arco a lo largo del margen continental, pero había un arco interno paralelo aparentemente al margen, que se llamaba el inner arc, que era un arco producido por fusión cortical en un ambiente extensional localizado, muy lejos del trinchero oceánico, que no tenía nada que ver con la zona de subducción. Eso, en su momento, fue propuesto y fue más o menos aceptado. No fue un consenso generalizado con la propuesta de Clark. Varios años después, casi 20 años después, nuevamente los estudiantes de la Universidad de Lausana volvieron a datar un montón de rocas en este lugar, y aquí estoy citando el trabajo de Beinhaut, del año 2003, un tesista de Spiking, que interpreta ese arco interno, ese inner arc, como una zona de extensión. El problema de hacer esto es que cuando dice, bueno, si este es el arco interno, no relacionado a la solución, ¿dónde está el arco real? La primera explicación lógica que encontré de que la falta de ese arco real es la intensa erosión cortical que tuvo el margen, dado que aquí vemos rocas del arco magmático jurásico, casi en el margen continental, y no estamos viendo el arco magmático del Paleozoico superior. Tratando de unir lo que había visto Beinhaut y la propuesta hasta de Beinhaut de que por erosión cortical había desaparecido el arco en esta parte del Perú, tratamos de unir los dos conceptos, el de Clark con el de Beinhaut, y hemos propuesto que ese magmatismo de inner arc corresponde a un magmatismo de intraplaca que se localiza en las suturas cuando se produce el empinamiento de la placa subducida. ¿Qué quiere decir esto? Si tenemos un periodo de subducción de bajo ángulo, al haber un empinamiento de la subducción, se produce rollback, o sea, se produce un retroceso de la trinchera, se produce un campo extensional, el arco magmático migra hacia el margen continental, y lo que era la antigua zona de sutura es sometida a un intenso proceso de extensión, y esa extensión produce hasta veces delaminación cortical. Esto, que fue una propuesta que tratamos de explicar lo que había visto Clark y lo que había visto Beinhaut, coincide mucho con lo que se sabía del grupo MITU. El grupo MITU, ustedes saben muy bien, que es un grupo que se ha formado en el Pérmico, de areniscas rojas, que están asociadas con basaltos alcalinos, que indica un ambiente tafrogénico, o sea, un ambiente controlado por fallas extensionales. Esas fallas extensionales son las que controlan los depocentros de tipo rift, que marcan la deposición del grupo MITU. En los últimos años hubo muchas acciones, hemos separado lo que era el falso MITU de lo que era, que es jurásico sedimentario con basaltos alcalinos, de lo que son los areniscas rojas de edad realmente térmica. Ese grupo MITU continúa hacia el norte, que ven también al norte de la zona de Abancay, numerosos vestigios de esos depósitos del grupo MITU. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo en conjunto? Básicamente, una zona donde hay una intensa deformación orogénica, que Chu llamó la zona de las rocas orogénicas de los gondwánides, que aparecen básicamente en el norte del Perú, mientras que en el sector sur, aquí vemos exclusivamente rocas seccionales. Esas rocas extensionales corresponden a lo que conocemos como un típico inner arc o rocas extensionales de edad básicamente carbonífera superior pérmica hasta pérmica inferior, que continúa también en el Triásico. Pero antes de pasar a eso, me gustaría remarcar qué es lo que pasó, que aquí el Paleozoico superior está en fases metamórficas y aquí el Paleozoico superior no tiene absolutamente ningún indicio de metamorfismo, por lo menos en la parte de la cordillera de Carabaya.
¿Qué es lo que pasó ahí? Bueno, es muy importante tener eso presente porque eso nos está indicando que estamos viendo en forma muy rápida, muy generalizada, que el bloque de Paracas ha sido reactivado por algún tipo de procesos para producir realmente una deformación en el Paleozoico superior por reactivación del bloque de Paracas. Mientras que la parte sur no tuvo esa reactivación porque, como dije anteriormente, el bloque de Arequipa-Antofalla chocó contra ese margen y estuvo como tal anexado al cratón de Amazonia por tiempo casi limitado. Ahora la pregunta que uno se puede hacer, ¿por qué la parte norte tiene esas características y la parte sur no? O sea, ¿qué es lo que ha pasado? Que hubo una intensa deformación al norte del Perú que no se ve en la parte sur del Perú. Y aquí tenemos que empezar a especular. No hay una razón así tajante que digamos, esto se produjo por tales motivos. Lo que sí sabemos que en el Pérmico superior se formó la orogenia de los arecánides. Y la orogenia de los arecánides marca la gran colisión continente-continente entre América del Sur, o sea, lo que era el Gondwana, contra el bloque de Laurentia. Ambos bloques que han colisionado para formar los arecánides aparentemente podrían haber influenciado la intensa deformación que se observa en los gondwánides de la parte norte del Perú, que está absolutamente ausente en la parte sur. Esto es una mera especulación, todavía no ha sido confirmado, pero es lo que tenemos por el momento. Una vez que se producen esas rocas extensionales, pasamos a un periodo muy importante, después del rift del grupo Mitu, a otro rift también tan importante como el grupo Mitu, que es el rift de la cuenca de Pucará. El rift de la cuenca de Pucará es un rift que tiene depósitos continentales y depósitos marinos que empiezan en el Triásico, pasan el límite Triásico-Jurásico y continúan en el Jurásico inferior. Es un típico rift intercratónico. La entrada del mar no se produjo por lo que es la corrida de Marañón, sino aparentemente ahí por el Golfo de Guayaquil, un poco más al sur, en la zona de los Amotapes, aparentemente entró el mar Triásico e inundó básicamente toda la parte trasera de lo que era la cordillera de Marañón. Eso es muy bien conocido por toda una serie de estudios que hizo Tierra Samper con los colegas peruanos, que pudieron demostrar que existía una extensión generalizada. Esa extensión no solamente se debía a las rocas alcalinas, tanto ácidas como los basaltos que acompañaban, sino que hay toda una serie de cuencas tafrogénicas de edad jurásica inferior a media que caracterizaban la parte interna del Perú, que ustedes pueden acá muy bien retratada con toda una serie de depósitos y cuencas que aparecen en la parte más interna. Estas cuencas no estaban relacionadas con el margen continental, porque sí tenemos en el margen continental cuencas asociadas a las zonas de subducción. Avancemos un poquito más. Aquí vemos una mapa de la fragmentación de América del Sur durante el Triásico superior, Jurásico inferior. Estas son las zonas de rift que tenemos tanto en Venezuela como en Colombia, las que tenemos en Perú, las que siguen en Bolivia y las que tenemos en Chile y Argentina. Ustedes cuando observan la característica que tiene la zona que está básicamente enteramente en Perú y Bolivia, pueden ver que no hay rift en la zona costera. Los rifts están detrás básicamente están en la cordillera oriental. ¿Y eso qué explica? Que estos rifts se han producido básicamente por detrás de la zona de colisión entre los terrenos de Paracas y el terreno de Arequipa, en la zona correspondiente a la parte más amazónica. Estos rifts, que ustedes pueden ver acá con más detalle, que están controlando la cuenca de Pucará, también están muy bien desarrollados en la cuenca de Arequipa-Antofalla. Interesante que aquí el bloque de Paracas casi no está afectado por el sistema de rift, mientras que el bloque de Arequipa-Antofalla sí ha sido atenuado y ha sido afectado, lo vemos muy bien en la cuenca de Arequipa, donde tenemos estos depósitos. Para interpretar este diferente comportamiento, tenemos que recurrir a un concepto muy importante de la tectónica, es que los sistemas de rift se
en la parte superior, en el labio cabalgante de una zona de colisión, una zona de sutura. Esto se ve, eso lo habíamos estudiado nosotros en la parte central de Argentina y Chile, y estábamos muy contentos con el hallazgo. Cuando empezamos a ver los otros rifts triásicos de Newark, de los que aparecen en la cuenca de Juana de Arco, en Canadá, en los que aparecen en toda Europa, siempre es un concepto muy bien acuñado de que los rifts solamente se desarrollan en la parte del bloque cabalgante de una zona de colisión por encima de la zona de sutura. Y aquí ocurre exactamente lo mismo. Aquí existe una sutura que hemos descrito entre el bloque de Paracas y el bloque o el terreno de Amazonia. Esa sutura es la que está delimitando básicamente dónde empieza el sistema de rift y hasta dónde se desarrolla. En cambio, en el bloque de Arequipa, donde no hubo esa colisión ordovícica, donde está esa zona de debilidad previa, la extensión fue mucho más generalizada y abarcó gran parte del bloque de Arequipa. Entonces, mensaje para llevarse, los rifts están confinados básicamente a las placas superiores de las suturas, a los hanging walls de las suturas. Y aquí ahora entramos de lleno al sistema andino. En el sistema andino es importante tener presente que existen dos regímenes muy diferentes, un régimen compresivo y un régimen extensional. El régimen compresivo es el que tenemos en estos días, son los Andes que vemos y conocemos actualmente. En cambio, el régimen extensional fue un régimen que se dominó durante el Jurásico inferior hasta el Cretácico inferior a medio. Esto se debía a que en ese momento Gondwana, como tal, se estaba desplazando en dirección hacia el noreste, en forma tal que formaba un orógeno, el orógeno de Tetis, una zona de subducción, por la cual Gondwana era subducido en esa dirección. Pantalacia, que era el océano que estaba hacia el oeste, se movía en la misma dirección. El hecho que tanto la placa oceánica como la Gondwana se moviesen en la misma dirección, con diferente intensidad, producía una subducción típicamente extensional con rollback negativo, que caracterizó la extensión durante el Jurásico y parte del Cretácico inferior. Aquí ven el movimiento absoluto de los continentes. Primero el continente América del Sur se desplazaba en dirección hacia el noreste, después a partir de los 120 millones de años empezó a cambiar, y a los 80, cuando ya se rompió enteramente el Atlántico Sur, empezó a moverse rápidamente hacia el oeste, y es lo que generó el régimen compresivo. Eso fue dilucidado, estos movimientos absolutos, por un trabajo de Somoza, su tesis doctoral, y él siempre representaba que a partir de los 80 millones de años, finalmente se rompía América del sur de África y empezaba la convergencia a alta velocidad que caracteriza el sistema andino. Ese régimen extensional es diferente al régimen extensional que tenemos a veces durante el Cenozoico. Hay otro régimen extensional que está exclusivamente confinado al antearco, que se debe al fenómeno de subducción por crustal erosion by subduction, que es erosión cortical por subducción, una cosa que domina, un proceso que domina el antearco, cuando tenemos antearcos hiperáridos y que genera las hermosas cuencas extensionales oligocenas que tenemos en la zona al norte de Arequipa, la zona de Paracas, y la zona de Mejillones, en Chile, donde tenemos hermosos ejemplos de extensión en el antearco, gobernada por este principio de erosión cortical, que produce en climas hiperáridos lo que conocemos como erosión cortical por subducción. Cuando hablamos básicamente aquí de un sistema extensional, lo que estamos hablando es básicamente de un sistema extensional que lo tenemos en el antearco, lo tenemos en el arco magmático y lo tenemos en el retroarco. Toda la masa continental, todo el bloque, toda la placa superior está dominada por extensión. En cambio, en estos casos, la extensión se circunscribe exclusivamente al antearco y no tenemos extensión en la parte superior, la parte, digamos, del arco magmático y la parte de las fajas plegadas y corridas subandinas. La orogenia peruana, que comenzó con un gran proceso en el Cretácico superior, tenemos deformación en la parte de inversión tectónica de la cordillera
occidental en la parte norte del Perú. En la parte sur del Perú tuvo un fenómeno muy importante que conocemos como el colapso gigante submarino de Ayavacas. Es una cosa verdaderamente extraordinaria. Aquí pueden ver una imagen satelital. Esto está básicamente en una escala de 1/100.000 que están mirando ustedes, en bloques de grandes dimensiones. A una escala como esta, aquí pueden ver básicamente, para ubicarse, la discontinuidad de Abancay, acá está la zona de Cusco. De la discontinuidad de Abancay hacia el sur, tenemos ese gigantesco colapso submarino de Ayavacas, que tiene 80.000 kilómetros cuadrados de extensión, que tiene más de 10.000 kilómetros cúbicos de flujo de detritos, tanto densos como no densos, y que ese flujo de detritos tiene evidencias de extensión, pero está controlado con el primer levantamiento de la región interna. Quiero destacar de paso que este colapso gigante fue descrito por primera vez por Arnold Heim en 1948. Arnold Heim describió eso después de ver otro colapso gigantesco submarino que él había descrito en la zona de Rinconada, en la precordillera argentina. Él también había interpretado eso como un colapso extensional producto del inicio de la orogénesis, porque eso es lo que se ve en los Alpes, eso es lo que es muy bien conocido en Europa. Él lo interpretó tanto en la región argentina como en la región de Ayavacas. Hay que destacar que lo de Ayavacas es casi 100 o más veces superior a lo que tenemos en la parte argentina. Este es realmente excepcional. Esto fue descrito muy bien en la tesis por Callot. Ustedes pueden ver los bloques de los más diferentes tamaños, pueden alcanzar a 1 kilómetro de dimensiones, y estos bloques se han producido cuando se levantó el Puno Cusco High. El levantamiento del Puno Cusco High fue propuesto en su trabajo del año 2013 por Carlotto, que empezó a levantarse a partir del Cretácico Superior, y ese levantamiento originó ese gran colapso extensional y esa gran caída, o esa gran ruptura y caída extensional, gravitacional, de los depósitos albianos carbonáticos que se habían depositado en esa cuenca, y usted puede ver aquí ese gran colapso extensional, la importancia que tuvo, y que cuando uno ve el colapso está dominado por fallas extensionales, pero el origen de ellos es el levantamiento compresivo, quizá a través de gran información de gran escala, que produjo, digamos, el levantamiento del arco o el alto de Puno Cusco, y que está asociada a los primeros efectos contraccionales de la orogenia peruana. La historia continúa porque después de esa orogénesis inicial peruana, sigue la deformación asociada a la solución hasta el Eoceno, como mínimo. Tenemos una deformación continua entre el Cretácico superior y el Eoceno, y esa deformación está caracterizada básicamente por una migración del arco magmático, por una faja compresiva muy importante, que está muy bien descrita por Carlotto en su trabajo en Tectonophysics del año 2003. Ahora, toda esa deformación y avance del magmatismo hacia la parte interna culmina básicamente en el océano superior o el océano inferior, y culmina porque entramos en un periodo de subducción horizontal. Esa subducción horizontal produce una intensa deformación en la parte interna, aquí ustedes ven lo que estamos ahí cerca del límite entre la cordillera real y el altiplano, y en ese lugar tenemos, hasta ahí llegó el arco magmático. Hay que destacar que el arco magmático inicialmente tenía un gran volumen, ese volumen va decreciendo a medida que se va horizontalizando la placa, hasta desaparecer el magmatismo. Esto es lo que pasó entre el Cretácico superior y el Océano superior. Cuando se produce esa deformación, tenemos la zona de solución horizontal, se producen los hermosos estados de crecimiento, son los más bonitos que yo conozco, que se producen en la región de Ayaviri. Estos estados de crecimiento han sido datados por Nicolás Pérez, a pesar del apellido es un gringo. Nicolás Pérez hizo su tesis doctoral en esta zona y demostró que los depósitos aquí involucrados en la deformación son básicamente de edad oligocena media o oligocena superior. Quiere decir, comparando con lo que vimos anteriormente, que al horizontalizarse la placa se produce una intensa deformación aquí en el extremo de la zona de subducción horizontal,
Y eso produce esta intensa deformación oligocena. Llamo la atención porque en el resto de América del Sur, y especialmente en lo que es Chile y Argentina, el Oligoceno está caracterizado por un periodo extensional muy importante. Y ese periodo extensional que arranca en el Oligoceno medio y llega hasta la base del Mioceno, se debe a una reorganización de las placas con posterioridad a la fragmentación de la placa de Farallón, cuando la placa de Farallón se partió en la placa de Cocos y la placa de Nazca. ¿Qué produce? Eso produce, esa reorganización de las placas produce una caída y un rollback de la zona de subducción. Ese rollback produce una migración del magmatismo nuevamente hacia el margen continental, y en la parte más interna se produce un arco interno, un inner arc. Ese inner arc varía en edad del norte hacia el sur. Acá al norte es Oligoceno, aquí es de Oligoceno superior, aquí es Mioceno, y cuando entra a Argentina tiene la edad Mioceno inferior a media. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Hay una ola de deformación que empezó en el norte, con ese flat slab que se produjo, subducción horizontal que se produjo en el Oligoceno superior o Oligoceno inferior, que va migrando hacia el sur porque hay, lo que está registrando es la colisión de una dorsal asísmica que choca primero en el norte y continúa esa colisión hacia el sur hasta cruzar toda Bolivia y llegar básicamente al territorio argentino. La primera en destacar y datar ese retroceso del arco magmático fue la tesis de Mamani. Ella, ya en su tesis doctoral, había visto que el arco magmático de los 30 millones de años, el arco de Tacasa, pasaba al arco de Lowell Barroso, el arco del Lowell Barroso, y finalmente terminaba en el arco magmático actual, menor a 3 millones de años. El hecho que el arco migre de la parte interna hacia el margen continental produce un rollback. Ese rollback produce un retroceso de la trinchera. El retroceso de la trinchera, producto del empinamiento de la placa, produce extensión y produce un nuevo arco magmático en el margen continental, pero este proceso lleva a producir el arco interno en la parte más interna, o sea, ya lejos del arco magmático. Entonces, los procesos que vemos es, empieza una migración del arco hacia la trinchera, como la que describe Mamani. Esto se produce por el empinamiento de la placa subducida. El empinamiento de la placa produce tensión generalizada, y la colisión de la dorsal asísmica que produjo la subducción horizontal empieza a migrar hacia el sur. Y esto produce la onda compresiva que se focaliza en el sistema subandino y avanza continuamente hacia el sur. Esto fue muy bien descrito por Claude Martinet en su tesis del año 93, donde él marca aquí una serie de magmatismos que corresponde al inner arc durante el Oligoceno. Aquí ustedes pueden ver en la cordillera real de Bolivia, el magmatismo está datado en los 28 o 27 millones de años, entre 26 y 24 o 23 millones de años, se hace cada vez más joven cuando vamos casi del límite con Perú hacia la parte más al sur del altiplano. Aquí ustedes pueden ver la cordillera de Cabaña, aquí la cordillera real. Este es el límite básicamente del cratón de Amazonia con el bloque de Arequipa. Y ese límite que pasa al pie de la cordillera oriental, perdón, la cordillera real, ha sido establecido desde el punto de vista estructural por los trabajos de Claude Martinet, y también desde el punto de vista sísmico, porque aquí tenemos las evidencias sísmicas que nos indican que hasta la cordillera real tenemos una corteza que es mucho menos densa y menos espesa que la corteza que aparece de la cordillera real hacia el este. Aquí tenemos el cratón amazónico, y este bloque cratónico, el bloque de Arequipa, tiene características corticales muy diferentes a las características que tiene el bloque de Amazonas. Esto fue propuesto por primera vez por Dorbat en el año 93, y esto fue la tesis de Claude Martinet publicada en el año 94. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver? Podemos generalizarlo para el resto del sistema andino. Que cada vez que se empina una placa, esto nos está mostrando un trabajo de Roeder, donde tenemos el desarrollo de la faja subandina. Cuando esta placa se empieza a empinar, empieza a fundirse parte de la corteza inferior. Esa parte que se empina de la corteza inferior
produce una inyección de material astenosférico que produce la delaminación. Entonces, cuando se produce la delaminación, es el momento que se produce la deformación de la fase andina. Esto en la parte boliviana se produjo a los 6 millones de años, y vemos aquí las sesiones clásicas ya de Babi del año 94, hechas por Moretti y colaboradores, y vueltas a hacer años posteriores. Pero lo que me gusta destacar de esto es que aquí en el subandino no pasaba nada hasta los 6 millones de años. A los 6 millones de años empezó a deformarse el sector interno, continuó por el sector central y externo, y tenemos la deformación actual. Toda la deformación del sistema subandino, que a la latitud de Bolivia, el sur de Bolivia, tiene casi 130 kilómetros de acortamiento, se produjo durante el periodo de delaminación cortical por empinamiento de la placa que se observa en el sector más interno. Entonces, vemos que estos cambios de zonas del frente orogénico producidos por zonas de subducción horizontal a través del tiempo son muy importantes. Aquí vemos un trabajo de Maclay del año 2018, que ve cómo han ido variando la zona de subducción horizontal del norte hacia el sur, abarcando gran parte de la cordillera de los Andes. Quiere decir que este proceso no es un proceso único del sur del Perú, sino es un proceso muy común que se ha observado tanto al norte como al sur de la zona peruana, o sea, la zona de Arequipa. Existen ondas de horizontalización, aquí muy bien expuestas, empieza en el sur del Perú, continúa por la zona boliviana, continúa por el sur de Bolivia, entra a Argentina y está actualmente, básicamente, en la región de las Sierras Pampeanas. Quiero destacar esto, que estos procesos producen las zonas más elevadas de los Andes. Aquí en el centro de este proceso de subducción horizontal tenemos la Cordillera Blanca del Perú, que para mí es la cordillera más alta de los Andes, a pesar que la Aconcagua es un cerro más alto que la Cordillera Blanca del Perú. Esta Cordillera Blanca tiene decenas y decenas de kilómetros con un batolito expuesto por encima de los casi cercanos a los 7.000 metros. Hay solamente 150 metros de diferencia entre la parte más alta de la Cordillera Blanca y la zona de la Aconcagua. Entonces, estas zonas de subducción horizontal producen importantes levantamientos en la región central, importantes deformaciones en la zona subandina. Caray. No, se aumentó acá el tamaño. A ver si puedo salir y entrar de vuelta. Disculpen, pero pasó algo raro. Tengo que entrar de vuelta. Tengo que compartir. Acá esto. No, perdón. Vuelvo a salir. A ver si pongo acá. Esto de acá sí. Bueno, acá estamos terminando, estamos en esta diapositiva. Vamos a proyectarla de vuelta. Ah, caray, sigue igual. No importa. Aquí lo que podemos ver es básicamente cómo esta parte sur del Perú, una zona de subducción horizontal, produce la intensa deformación, esa intensa actividad sísmica y el levantamiento de la Cordillera Blanca del Perú. En el próximo diapositivo, arrancamos de vuelta, no sé qué pasa con esto, que no. Mandinga. Bueno, sigamos con esto y tenemos que terminar. Pero no puedo pasar. Lo que produce toda esta serie de subducciones horizontales son diferentes estilos de deformación en la parte subandino. Tenemos, como está muy bien explicado en el trabajo de Maclay, zonas de subducción, zonas de fajas plegadas y corridas epidérmicas, que alternan con zonas donde el basamento está involucrado del tipo thick skin. Esto va alternando de norte a sur, tanto en los Andes peruanos, Andes bolivianos o Andes argentinos.
Y para terminar, pueden ver aquí que esto está representado básicamente por un ciclo orogénico. Empezamos con una solución normal, empieza a empinarse la placa, migra el arco magmático, se pone horizontal, al ponerse horizontal se produce una intensa deformación, luego se empieza a empinar, retrocede el arco magmático, tenemos delaminación, y luego de la delaminación el arco vuelve nuevamente a su posición original en el borde del arco magmático, en el borde en el margen continental. Hay varios ciclos sucesivos de este tipo que se han registrado en los Andes. Entonces, como consideraciones finales, me gustaría dejarles a ustedes algunas ideas y algunos problemas. Todavía no estoy convencido que el proceso que produjo el metamorfismo que caracteriza el sector norte del Perú, o sea, la orogenia de los Gondwanes, se deba a la colisión de la Olimpia. Realmente no entiendo por qué pasa. Y también, otro motivo de gran duda, que hace falta investigaciones posteriores, ¿dónde está el arco magmático del Paleozoico superior? ¿Se habrá erosionado totalmente? ¿Han quedado vestigios en algún lado? ¿Los circones detríticos nos permiten reconocer la presencia de rocas magmáticas de esa edad? Son preguntas abiertas. Otra pregunta es también, ¿por qué la orogenia peruana está más expandida en el sector sur y más concentrada en el sector norte? ¿Y por qué el antearco del sector norte del Perú ha colapsado y está corticalmente tan atenuado, cosa que no ha ocurrido en el sector sur? Y antes de pasar a las preguntas, les dejo con una lectura recomendada. Hay un excelente libro que apareció los primeros días del año 2019, que se llama Petroleum Basins and Hydrocarbon Potential of the Andes of Perú and Bolivia, donde tienen más de 15, 20 trabajos que nos cuentan, nos hablan de cómo es la deformación y formación de las cuencas del Perú, cómo es la ubicación del arco magmático, qué pasó con la delaminación y otras cosas. Y a su vez, si quieren saber más detalles de la parte de Arequipa, les recomiendo este trabajo del Annual Review of Earth and Planetary Sciences del año 2008, que a pesar que está un poco, tiene 12 años de antigüedad, les brinda a ustedes un excelente marco donde poder observar básicamente gran parte de las cosas que les mostré hoy. Con esto básicamente termina la presentación. Interrumpo la pantalla y estoy dispuesto a discutir lo que ustedes quieran. ¿Me escuchan? Excelente, sí, 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 excelente presentación, doctor Víctor. Ahora pasamos a la ronda de preguntas, ¿sí? Tanto por la plataforma Zoom como la plataforma Facebook Live. Pueden dejar sus comentarios o sus preguntas, dudas en la caja de comentarios. La primera pregunta de la plataforma Facebook Live a cargo de Carlos Sabán y nos dice, ¿qué efecto cree que tuvo en la deflexión de Abancay y en el macizo de Arequipa el impacto de la dorsal de Nazca? Bueno, lo que he hecho yo es una generalización muy grande, porque no he mencionado, por ejemplo, que esa colisión, a medida que avanzando de norte a sur, el antearco que estaba dominado, todas las cuencas que tenemos de Trujillo hacia el sur, son cuencas extensionales que han sido contraídas durante el pasaje del arco. Hay excelentes estudios hechos en el antearco peruano que muestran cómo esa faja de compresiva avanza del norte hacia el sur en forma pareja con la colisión de la dorsal asímica de Nazca. Eso no ha sido una colisión ortogonal con el margen, ha sido una colisión oblicua. Y toda colisión oblicua produce una componente transcurrente muy importante. Hay varios trabajos de Theo Santer y de Carlotto que mencionan cómo la deformación ándica tiene componentes en la parte de Arequipa importantes de transcurrencia. Esa transcurrencia es dominantemente, yo diría que arranca casi con el proceso de horizontalización de la placa, pero básicamente es oligocena al miocena, y eso explica por qué los trabajos de Víctor Carlotto es muy frecuente de grandes fajas de cizallas transcurrentes que afectan los yacimientos minerales, que los truncan y que están ampliamente representadas en toda la parte sur del Perú y que forman una red realmente de primer orden de fajas transcurrentes que se sobreimponen al fenómeno contraccional. Creo que con eso expliqué la pregunta. Ok.
La siguiente consulta tenemos a cargo de Paulo. Buenas tardes. Si bien en la tectónica andina se produce el levantamiento de los Andes, en el sur del Perú a través del sistema fallas Inchayuta-Incapuquio, fallas con rumbo andino, ¿cómo se puede justificar las fallas de rumbo noreste a sur-oeste? Bueno, es el mismo proceso que dije anteriormente. O sea que hay una cosa que depende un poco de la escuela tectónica. Durante muchos años existió la lineament tectonics o basement tectonics, ¿en qué consistía esa escuela? Agarraba una imagen satelital, marcaba los grandes lineamientos y después trataba de ver, de acuerdo a la deformación, cómo se movían esos lineamientos. Entonces hablaba de la tectónica transcurrente dominante. O sea, la transcurrencia era el proceso dominante que producía el 99% de la deformación andina. En escuelas mucho más modernas se ve que el levantamiento de los Andes se debe principalmente a contracción. Si tenemos una contracción de 100, 150 kilómetros, esa contracción es la que produce el levantamiento. Lo que puede ser que ese levantamiento contraccional, producido por fallas inversas, esté también asociado con un componente importante de rumbo. Entonces, esas componentes de rumbo son, digamos, accidentes secundarios muy visibles a veces que explican el fallamiento noreste, el fallamiento noroeste, o sea, porque como dije anteriormente, la estructura previa de los Andes no es paralela al margen y la solución no es ortogonal al margen. Hay una componente oblicua muy importante que hace que la componente contraccional tenga una importante transcurrencia asociada al acortamiento orogénico. O sea que, como dije anteriormente, son los dos procesos que actúan, uno es del primer orden que produce el levantamiento de los Andes y el acortamiento, y el otro es el que rompe los Andes y los transcurre, o sea, produce la transferencia para el rumbo. ¿La próxima? Ok, sí. La siguiente consulta a cargo de Juan Velasco. Magistral ponencia, doctor. ¿Cómo se explicaría la coexistencia geográfica de las rocas de metamorfismo de alto grado con las rocas de metamorfismo de menor grado en la zona de Majes Arequipa? En el caso de pizarras, metasedimentos, esquistos verdes. Bueno, básicamente el grado metamórfico depende del nivel de exhumación. Si tenemos una zona de colisión, vamos a tener que el bloque inferior, la parte más profunda, va a cabalgar encima del bloque superior y este produce que cabalguen rocas de mayor metamorfismo o rocas de menor metamorfismo. O sea, esa sería la explicación más sencilla. También puede ser que la deformación sea muy heterogénea, pero normalmente lo vemos en casi todos los sistemas montañosos, que las rocas de metamorfismo de alto grado aparecen corriendo esquistos verdes. O sea, esa relación es muy común y no conozco específicamente el lugar o la zona que ustedes están preguntando, pero si asimilamos lo que ocurre en otras partes del mundo, diría yo que tenemos una evidente, digamos, apilamiento tectónico en forma dúctil, producto de la orogenia que se había producido a 15, 20 kilómetros de profundidad que está llevando la rocas a la superficie. Ok. ¿Alguna otra pregunta? La siguiente consulta a cargo de Elizabeth Lila. Buena presentación. ¿Cuál es la evolución desde la cuenca Chicama hacia la plataforma carbonatada del centro Cretácico en la zona norte-centro del Perú? No sé. Conozco muy así por encima, básicamente no recorrí la zona esa. Conozco por los trabajos, excelentes trabajos que hizo Carlotto en el año 2013 en la cuenca. Él hizo estudios de paleocorriente y varias cosas más, pero no tengo en la cabeza todos los detalles. Así que la respuesta es no sé. Ok, la siguiente consulta a cargo de Juan Otamendi. Muchísimas gracias, Víctor. Una charla fascinante. La pregunta es, ¿cómo se distingue el inner arc de los arcos del back arc? Bueno, acá tenemos un problema de nomenclatura, vamos a aclararla primeramente y pues trato de hacer la diferencia. Aquellos que siguen a Dickinson fue mi maestro de tectónica de placas y lo sigo a muerte a Dickinson, hablan que existe un antearco, un arco magmático, un retroarco, y punto. Si el retroarco se empieza a abrir y forma corteza oceánica, lo llamaba back arc. Una cosa era retroarc y otra es back arc. En español hablamos de retroarco y cuenca de trasarco.
Si quiero utilizar el término inglés, hablamos de RetroArch y backArch. ¿Qué ocurre? Los ingleses, que son muy puristas de lengua, o sea que dicen que, básicamente, pregunten a cualquier inglés, va a decir siempre lo mismo, que RetroArch es un salvajismo de los yanquis. ¿Qué quiere decir que es un salvajismo de los yanquis? Que tras arco, backArch, significa por detrás del arco. Y retro es un prefijo que indica tiempo. O sea, RetroArch significa tiempo anterior al arco. O sea que el hecho de que Dickinson haya llamado cuenca de retroarco, retro como si fuese algo anterior en el tiempo, para ellos es un barbarismo en inglés. Pero yo digo que el 90% de la comunidad norteamericana y casi todos los que estudiamos en Estados Unidos, seguimos usando la palabra retroarco porque Dickinson hizo mucho hincapié en diferenciar lo que es un retroarco de un trasarco. Retroarco cuando se desarrolla en corteza continental. Trasarco, backArch, es cuando se forma corteza oceánica. O sea, un backArch sería una cuenca marginal. Esos términos sedimentarios que es el fuerte del doctor Dickinson. Hacemos a la parte de magmatismo. Tenemos un arco y tenemos un arco interno. Algunos autores llaman al arco y diferencian el arco lo que pasa en el backArch, o sea, en el retroarco. ¿Y qué es lo que pasa en el retroarco generalmente? Que normalmente tenemos un frente volcánico que está dominado por rocas andesíticas, si estamos en rocas plutónicas, por tonalitas, granodiolitas, que con el tiempo va haciéndose cada vez más ácido. Entonces, la secuencia que va de gabros iniciales, tonalitas, diolitas, granitos, es lo que caracteriza un arco magmático. En el backArch, y ahora en forma de condición petrólogos en el backArch, predomina la extensión. Y si predomina la extensión tenemos dos opciones. O tenemos, si la extensión es poca, basaltos alcalinos o basaltos no, digamos, muy enriquecidos en potasio. Y si la extensión es muy grande, vamos a tener basaltos alcalinos o basaltos levemente subalcalinos con granitos. Vamos a decir que pasamos de una secuencia, perdón, de una asociación que es básicamente basáltica alcalina a una asociación bimodal. Tanto la asociación bimodal con riolitas y basaltos, o la de granitos y rocas máficas, son típicas de lo que llaman los gringos el backArch. Ahora, el inner arc es una cosa completamente diferente. El inner arc es un proceso magmático asociado básicamente a una delaminación. Puede ser una delaminación incipiente, una delaminación muy importante volumétricamente. Por el apuro no pude contarles, pero ahí en la zona de Arequipa, norte, Picotío, hay unos platós riolíticos de centenares de kilómetros cúbicos de riolitas, o sea que eso es lo que es un inner arc. Cuando tenemos un inner arc tenemos fajas batolíticas, y esas fajas batolíticas, a diferencia de las fajas batolíticas del arco, son dominantemente graníticas. Y el hecho de que sean dominantemente graníticas están indicando que son producto exclusivo de la fusión de la corteza en un marco extensional. No estamos en presencia de un proceso de diferenciación magmática y asimilización magmática a través del tiempo con muchas dificultades, como es lo que es característico de un arco magmático. ¿Contestas a la pregunta o hay alguna otra aclaración? Ok, pasamos a la siguiente consulta a cargo de Patricia Alvarado. Fascinante charla, Víctor. Si no fuera rollback, ¿cuál sería la explicación alternativa? Mirando la subducción de la placa de Nazca actual, los Andes actuales muestran algunos segmentos para suponer rollback, pero muchos otros muestran segmentos donde la placa inclina y lo hacen con fuerte acoplamiento sin evidencia de rollback. Lo cual es absolutamente correcto, porque yo diría que de Costa Rica, de la mitad de Costa Rica hacia el sur, no hay ninguna evidencia de rollback negativo. Todo es un rollback positivo, que quiere decir que no hay rollback, que es un fuerte acoplamiento. Si queremos ver algo desacoplado, tenemos que, siguiéndolo a Dickinson, tenemos que ir a la parte de Guatemala. En Guatemala tenemos que la velocidad de la placa de Cocos, o la dirección, es hacia el noreste. La Centroamérica también se desplaza, la placa caribeña se desplaza hacia el noreste, los dos casi en la misma dirección. Uno lo hace a 2 centímetros por año, el otro lo hace entre 4 y 6 centímetros por año. Tenemos una convergencia del orden de 2 centímetros por año. Esa convergencia
tiene muy poco acople, y en ese lugar es el único lugar que actualmente tenemos una velocidad de rollback negativa. El primero en describir esa velocidad de rollback negativa fue Jean-Claude Aubin, un famoso geólogo francés, que se embarcó allá por el año 80 en un proyecto de l'ODP, y ellos cuando empezaron a hacer perforaciones y líneas sísmicas a lo largo de la trinchera de Guatemala y sur de Nicaragua, vieron que todo lo que dominaba eso era extensional y que el arco magmático, que en el Oligoceno-Mioceno estaba como a 500 kilómetros de la trinchera, se fue acercando paulatinamente hasta 250, 300 kilómetros. No solo el arco magmático se acercó, sino que cambió sus características geoquímicas o petrológicas. El arco magmático más externo era un típico arco calco-alcalino con un buen proceso de diferenciación magmática, cristalización fraccionada, asimilación, todos los chiches que tienen los arcos magmáticos compresivos. En cambio, a medida que el arco se iba aproximando hacia la margen continental, se hacía cada vez primero bimodal y después básicamente basáltico. El arco magmático de Nicaragua, si ustedes van al lago de Managua, se puede tomar un whisky en el hotel mirando como la erupción del volcán, porque no es explosivo, es exclusivamente toleítico, no tiene casi contaminación cortical, y está indicando de que el arco, o sea, la cuña astenoférica llega a la superficie casi sin ningún tipo de dificultades, lo que está indicando el régimen extensional que mencionaba Juan en la parte de la trinchera oceánica. Entonces, contestando básicamente la pregunta, le digo que el único lugar donde tenemos rollback negativo es de Guatemala hasta Nicaragua, y no muy cerca del límite con Estados Unidos, porque ahí hay fenómenos transpresivos del desplazamiento de la placa norteamericana que interacciona con la placa del Caribe y produce por lo menos compresión o una transcurrencia compresiva. Ok. La siguiente consulta a cargo de Augusto Rapalini y nos dice: ¿dónde estarían las rocas oceánicas ordovícicas de la cuenca oceánica al este de Antofalla? Supuestamente la geoquímica de las rocas básicas de esa edad en la Puna no tendrían signatura oceánica. Bueno, es interesante la pregunta porque hay varios trabajos que describen una serie de rocas oceánicas. Los trabajos que hizo este geólogo alemán, cuyo nombre no me viene a la mente, mostraban que esas rocas oceánicas eran básicamente proterozoicas. Entonces, ¿cuáles son las rocas máficas ordovícicas? Toda la parte, digamos, de las salinas grandes hacia el sur, tiene interdigitado con las rocas sedimentarias de edad ordovícica grandes volúmenes de basaltos. Esos basaltos son basaltos toleíticos. En un momento estiramos la interpretación y pensamos que oceánicos. Ahora digo, no, son grandes volúmenes de basaltos oceánicos que están indicando extensión, y si me preguntan actualmente diría, esa extensión está representando un arco interno, una zona de Bakar muy importante, que ha producido una gran cantidad de rocas en el Arenigiano hasta el Caladociano, que caracterizan la faja eruptiva de la Puna oriental, que es muy diferente a la faja eruptiva de la Puna occidental, donde sí hay demostradamente rocas oceánicas, rocas que pertenecen a un fondo oceánico, que han erupcionado en la parte más occidental de la faja. Ok. La siguiente consulta a cargo de Roberto Martino y nos dice: muchas gracias, doctor Víctor. Excelente charla. Clarificadora de procesos muy complejos y superpuestos. La base de la cuenca de Semperé en Bolivia, donde termina la faja eruptiva, ¿se sabe qué rocas la conforman? Con certeza que los bolivianos lo saben, yo no. Ok, la siguiente consulta a cargo de Florencia Guayar y nos dice: ¿por qué los sistemas de Forlán en las provincias geológicas del sistema de Santa Bárbara y Puna del noroeste de Argentina durante el ciclo andino se encuentran fragmentadas a diferencia de los sistemas de Forlán de las sierras subandinas de Argentina y Bolivia? Hay una diferencia muy grande entre los dos sistemas. Y básicamente, lamento que es muy complicado volver de vuelta al diapositivo correspondiente, pero la diferencia fundamental sería que la plataforma ordovícica que yo les mostré a ustedes no fue afectada jamás por ningún tipo de fenómeno de rift.
El Rift estaba mucho más hacia el oeste. En cambio, en la Sierra de Santa Bárbara, toda la zona del antepaís, antes de ser antepaís, estuvo fracturada y fallada extensionalmente por el grupo Salta. Tenemos un sistema de rift que entra diagonalmente del noroeste hacia el sudeste y que abarca toda la zona de Santa Bárbara y sigue hacia el sur. Ese sistema de rift, cuando vino la compresión, hizo que reaccionara la roca sedimentaria, se reactivara el basamento y tenemos típicas fajas plegadas y corridas del tipo skin, o sea, de piel gruesa. Si vamos al norte de Lomas de Olmedo, que es el límite básicamente entre uno y el otro, al norte de Lomas de Olmedo, donde no tenemos un sistema de rift, tenemos los más hermosos ejemplos de fajas plegadas y corridas epidérmicas. Esos ejemplos empiezan tímidamente en el sector argentino y están extraordinariamente desarrollados en Bolivia. Y en cambio, en las fajas de Olmedo tenemos una mezcla de thin skin, que en las etapas últimas tiene thick skin. O sea, tiene la superposición de los dos procesos. En Santa Bárbara tenemos exclusivamente deformación de tipo thick skin. Ok. Doctor, usted me dice cuándo parar con las preguntas. Estoy en cuarentena, así que no hay problema. Okay. No La siguiente consulta a cargo de Freddy Jaimes. Felicitaciones por la excelente presentación. Y la pregunta es, ¿qué opinión tiene usted de los arcos magmáticos del norte del Perú, donde no se tiene evidencias de arcos magmáticos más antiguos del Jurásico? Bueno, interesante la pregunta. Es una de las preguntas que me puse yo en las consideraciones finales es, ¿qué pasa en el norte del Perú con el Paleozoico superior? La próxima charla que voy a dar la semana que viene con los chicos de San Marcos, voy a concentrarme en la parte norte del Perú, voy a tratar de hablar de los amotapes, de lo que pasa en la región de los amotapes y cómo hay una región muy compleja que trata de explicar qué es lo que pasa. Pero esto excede tener mucho material gráfico para tratar de explicarlos y los invito el próximo 10 de febrero, no, 10 de junio, a la charla que va a ser en la Universidad de San Marcos. ¿Alguna otra pregunta? Ok, la siguiente consulta a cargo de Franco Quispe y nos dice, buenas noches, doctor Víctor. ¿La ruptura de la placa Farallón tuvo algún efecto importante en el Perú? Muchísimo, ya altísimos los efectos. Piensen ustedes que la placa de Farallón se estaba desplazando, ya que no tengo un pizarrón acá, pero la placa de Farallón está desplazando, digamos, de forma muy simple, directamente hacia el norte. El margen peruano es de rumbo noroeste. Entonces, hay un ángulo bastante grande, casi ortogonal, entre la placa oceánica y el margen continental. En cambio, cuando se rompió la placa de Nazca, pasamos de algo que era casi ortogonal a algo que estaba muy oblicuo y que venía con una componente noroeste muy importante. ¿Qué hacía esto? Que cuando comparamos la Orogenia quechua y la Orogenia incaica, en Perú exclusivamente, la Orogenia incaica es la fase geográfica más importante que tenemos en Perú. La Orogenia quechua es muy distribuida, pero no produjo tanto levantamiento de cordillera como lo ha hecho la fase incaica. Y eso no es invento nuestro, eso lo dijo ya Steinman en el año 28-29. La fase orográfica principal es la fase incaica en el Perú. Ahora, ¿por qué es así? Porque antes, cuando era una sola placa, toda la placa tenía una fuerte componente casi ortogonal al margen de Perú, con una fuerte componente norte. Cuando se rompen dos, la placa de Cocos absorbe toda la componente norte-sur y la placa de Nazca va directamente hacia el este. Entonces, ¿qué ocurre? Que primero una placa no se rompe de un día para el otro. O sea, cuando había una sola placa, que era de Farallón, hasta que se logró romper, quedarse y empezar a desplazarse a través del dorsal de las Galápagos, llevó tiempo. Y ese tiempo es lo que llaman el tiempo del ordenamiento de las placas, que en el resto de América del Sur está caracterizado por periodos de muy baja solución, extensión generalizada en todos lados, donde tenemos la famosa cuenca de Abanico en Chile, donde tenemos todas las cuencas oligocenas de la Patagonia. O sea, es un periodo en el cual, hasta que la placa de Nazca empezó a caminar rápidamente hacia el este, y volvió a renacer vigorosamente la solución del arco magmático y la compresión, es un periodo casi de estabilidad extensional o cuasi estática que tuvimos en esa zona. El Perú
fue al revés de lo que es Chile. Si miramos Chile, Chile tuvo una fase incaica muy oblicua y una fase quechua muy ortogonal, exactamente opuesta a lo que tenemos en Perú. Eso está muy bien explicado en el trabajo de Peter Molnar del año 87, un trabajo que hizo con un geofísico peruano, Pardo Casas y Peter Molnar, que está publicado en Tectonics, y a su vez lo tratamos de explicar con Constantino Podosis, en el trabajo que hicimos en el año 99, sobre la evolución de los Andes de Argentina y Chile, donde explicamos con mucho detalle qué es lo que pasa cuando se rompe la placa de Farallón y se convierte en dos placas independientes. Ok. La siguiente consulta a cargo de Natalia Hautzer. Muchas gracias, Víctor. Siempre un libro abierto. Walburg propuso el problema del Devónico para explicar la ausencia de un arco durante el Devónico a la altura de Bolivia. Si el mismo no existiera, ¿crees que podríamos explicarlo por un flat slat? Todo se puede en esta vida desde el punto de vista interpretativo, pero hay que ver qué evidencias tenemos de eso. En realidad no falta el arco devónico, falta el arco devónico y el arco carbonífero térmico, faltan las dos cosas. El arco devónico debe ser un arco bastante difícil, digo yo, porque en Argentina, después de años de andar buscándolo, aparece exclusivamente la cordillera frontal en Neuquén y hacia el sur. Hacia el norte de la cordillera frontal desaparece. Algunos piensan que puede haber habido una subducción horizontal, otros no. Otros dicen que fue una componente oblicua lo que generó eso. Como no sabemos la mecánica de placas durante el Devónico, no sabemos si había otra placa independiente que tenía una solución muy oblicua y no producía el arco magmático. Si llega a ser solución horizontal, tendríamos que encontrar un arco inicial, una gran zona de deformación, un broken forel, o sea, pasamiento involucrado a la deformación, y luego un periodo extensional posterior, con, si es posible, con algo de delaminación cortical, con material riolítico, y arcos internos y esas cosas. No tenemos ninguna de estas cosas bien expuestas o bien observables en esa parte del Perú. Por lo cual, para mí es un problema todavía abierto. Está entre las preguntas que hice al final de la charla. No entiendo realmente cuál es el proceso que llevó a eso. Sí sé que hay propuestas de fe exclusivamente transcurrente, difícil de comprar, que hubo una subducción horizontal y desapareció el arco, y otros que dicen que hubo un arco y fue erosionado. Realmente no sé cuál de las tres era más válida. Ok. La siguiente consulta a cargo de Augusto. Muchas gracias, Víctor. Si la deformación neopaleozoica del norte del Perú es producto de la colisión de Gondwana con Laurentia, ¿estaría hallando una de las primeras evidencias geológicas importantes a favor de la Pangea B de Irving? Conozco el problema de la Pangea B. Dicen que primero chocó y después se trasladó rápidamente hacia el norte. No domino el paleomagnetismo como para decir que sí es la evidencia de la Pangea B. Sé que chocó primero en el sur y después se fue trasladando hacia el norte. Perdón, en realidad se fue trasladando hacia el norte, o sea, primero chocó la parte norte, después cuando fue trasladando hacia el sur, chocó la parte sur, ¿cierto? La descompresión de una onda migratoria de norte hacia el sur. Pero realmente no sé cómo funciona eso con la Pangea B. Ok. La siguiente pregunta a cargo de César Chávez y nos dice, muchas gracias por la excelente ponencia, doctor Víctor. La presencia del Allincapas complejo en la cordillera oriental es la manifestación de un arco jurásico. ¿Usted cree que exista un arco jurásico que se extienda por toda la cordillera oriental hacia Bolivia y Perú? Por otro lado, ¿existe un diacronismo en cuanto al funcionamiento del arco magmático Jurásico Chocolate la Negra y su ausencia al centro del Perú? Este se debe netamente a la subducción oblicua de la placa Farallón y posible retoación de la misma. Bueno, son varias preguntas, pero trataré, en mi modesto conocimiento de la formación chocolate, decir que evidentemente a mí me llamó siempre la atención que el arco magmático chocolate se está cayendo del margen. Se está cayendo del margen significa de que ahí faltan 300 kilómetros en vez de los 15 o 20 que tenemos hasta la trinchera, lo cual implica de que ahí se han erosionado corticalmente por subducción por lo menos 250 kilómetros por lo mismo. ¿Eso qué significa? Que si hubo una importante fase de erosión cortical,
una de las mejores formas de producir erosión cortical es con rollback. O sea, la trinchera se va pasando, se empina la placa y el arco magmático se va arrimando hacia la trinchera, hacia el margen continental. Entonces, ¿qué ocurriría? Si ese proceso es cierto, y estamos interpretando, no tenemos evidencia porque todo eso se fue, tendríamos que el arco de chocolate estaría circunscrito exclusivamente al margen continental. El magmatismo que aparece más hacia el este, en la cordillera oriental de otros lados, yo prefiero la interpretación que hizo Thierry Samper y Carlotto, de que ese magmatismo es más bien una reactivación extensional de intraplaca, no tiene las típicas características de un arco. Ahora, ¿qué ocurre? Como el arco principal era un arco extensional y el otro es un fenómeno de intraplaca, es muy difícil desde el punto de vista petrológico decir hasta aquí llegó el arco y esto es intraplaca. ¿Por qué? Porque son dos fenómenos extensionales que están dominados por rocas máficas, una en la parte más interna y otra en la parte más externa, pero que desde el punto de vista petrológico se hace muy difícil separarlos. La única forma de separarlo es mapeando, viendo hasta dónde llega una asociación volcánica, dónde empieza la otra, a qué rocas está asociada, qué estructura la controla, y a partir de ahí tratar de dilucidar si estamos en presencia de background o estamos en presencia de un arco muy expandido. No creo que sea muy expandido porque eso no es típico de los arcos que se retraen. Pero bueno, esos son, digamos, prejuicios que uno tiene. ¿Qué más? Ok, ya para terminar la ronda de preguntas, ¿sí? A cargo de Yaldri Wilmer, y nos dice, muy agradecido con la presentación, doctor Víctor Ramos, por el amplio panorama que nos brinda. En Hilo, al norte del Codo de Arica, parte meridional del macizo de Arequipa, hay afloramientos de anortositas según edades, modelo de Samario y Neodinio de 1.150 millones de años, basado en datos de Martiñol, 2005, que documentan... Podría repetir porque la última parte estuvo muy entrecortada. Sí, a ver. ¿Pueden leer la vuelta? En Hilo, al norte del Codo de Arica, parte meridional del macizo de Arequipa, hay afloramientos de anortositas, según edades de modelo de Samario y Neodinio de 1.150 millones de años basado en datos de Martiñol, que documentan un evento de Grenville. Estos afloramientos anortosíticos son válidos para caracterizar esta orogenia. Bueno, este Martignoli que describe esas anortositas, es una característica que tienen casi todos estos macizos como de Arequipa, no solamente de Arequipa, sino el macizo que continúa el de Oaxaca. Está dominado por esas anortositas. El Grenville, casi en todos lados, el metamorfismo de alto grado del Grenville aparece siempre asociado a anortositas. Yo las he visto en Canadá, las he visto en México y las he visto descritas por este Martignoli en la parte sur de Arequipa. Es algo común de la orogenia grenvilliana, pero realmente no sé por qué es tan común, no tengo una explicación general. El que hace la pregunta es André Wilner. ¿Hola? Sí. ¿Quién es el que hace la pregunta? Yaldri Wilmer. Si es André Wilner, le mando un gran abrazo. Si no, habría que estudiar por qué tiene buenas anortositas. Ya, Doctor, más, ¿no? Okay. Sí, la última consulta, sí, a cargo de Lidber Alarcón. Excelente, Víctor. ¿Cuál es la relación del Paleozoico de pizarras y esquisto en el Silúrico y Devónico con el magmatismo y mineralización de oro en vetas y mantos en el sur del Perú? Buena pregunta. Por la descripción que me hacen, yo no lo conozco en el campo, eso, pero lo que conozco en el norte de Argentina y Bolivia es la faja que se llaman faja orogénica epitermal de yacimientos de oro ordovícicos, que se discute su origen, cuál fue el proceso que los llevó a formar. Se discute porque hay varias alternativas. La última que escuché es que está asociada a fenómenos epitermales producto de basinal waters, o sea, de aguas meteóricas de la cuenca, cuando están sometidas a mucha profundidad, alcanzan temperaturas en aguas cuencales y movilizan los elementos y producen esos yacimientos epitermales en esa fase de esquistos verdes. Pero también esos
juicio, no conozco exactamente el lugar donde se dice. Excelente, doctor. Muchísimas gracias. Es un placer tenerlo con nosotros. A nombre de la SI, de la UNSA, agradecerle una vez más un agradecimiento profundo hacia usted por haber estado con nosotros hoy día. Muchísimas gracias, Bueno, doctor Víctor. les agradezco que me hayan escuchado, pero están en deuda conmigo. Por lo menos 4 o 5 pisco sour la próxima vez que los visite por Arequipa. Buenas noches y muchas gracias a todos. De todas maneras, doctor. A la vez, agradecer a todos los participantes, tanto de la plataforma Zoom como de la plataforma Facebook Live, por haber sido partícipes en este segundo ciclo de conferencias organizado por la SIG de la UNSA. Y nada, feliz fin de semana a todos.